pues corríamos el riesgo de que más allá de los interesantes debates y lo que se nos ha dicho en las ponencias, pues faltase algo, ¿no? Para cerrar. Entonces, por eso pedimos a Teresa Medina, que, como sabéis, también es una de las máximas expertas en contratación pública en nuestro país, que hiciera esta labor, que es quizás la más difícil, ¿no?, de elaborar unas conclusiones, no solo para nosotros, sino para quienes no han podido estar aquí. Este es el objetivo de las conclusiones y la finalidad de las mismas, el poder publicarlas y que, por tanto, se sepa sobre qué hemos estado hablando y sobre qué hemos estado discutiendo. Gracias, Teresa, también por el esfuerzo de venir desde Burgos, que no es fácil, ¿eh? No, es un placer tenerte aquí y tienes la palabra. Bueno, lo primero, agradecer estar hoy todo el día aquí en Toledo para hablar de contratación pública, para aprender de contratación pública, y seguimos aprendiendo de contratación pública porque es un ámbito en el que se nos requiere continuamente aprender. Además, el seminario tenía un claro objetivo. Se planteó a primera hora de la mañana pues hablar de esos 3 pilares, de la administración electrónica, de la transparencia, de la contratación, y claro, cuando me planteo dar unas conclusiones, hablar de las conclusiones, digo, ¿las llevo preparadas? Digo, ¿cómo las voy a llevar preparadas si no sé lo que vamos a hablar en el seminario? Digo, bueno, pues al hilo de todas las cuestiones que se nos vayan planteando, buscar un hilo conductor. Claro, buscar un hilo conductor entre 5 ponencias tan diferentes no resulta sencillo. Me ha resultado curioso, que en 4 de ellas se ha hablado de la corrupción, de la necesidad de articular mecanismos para hacer más eficiente la contratación pública. ¿Cómo podemos hacer más eficiente la contratación pública? De muchas maneras, pero una de ellas también es lograr que el sistema funcione. Y el sistema funciona haciendo realidad esos principios básicos de la contratación pública que insistimos en ellos, pero muchas veces no nos los terminamos de creer. Esos principios de publicidad, de transparencia, el principio de igualdad de trato. ¿Cómo se consigue eso? A través de los datos, que es uno de los temas que ha salido aquí, que ha salido a relucir, y además yo creía un tema de los más interesantes. Cuando hablamos de los datos, hablamos de la reutilización de los datos, e inevitablemente me venía a la cabeza la nueva directiva sobre la reutilización de los datos en el sector público, de la necesidad de articular mecanismos para que esos PDFs que nos aparecen colgados en los portales, pues se puedan utilizar. Claro, ¿quién los va a utilizar? Comentábamos esta mañana, ¿van a ser los propios órganos de contratación los que digan estamos licitando por contratos negociados más de lo que debiera ser necesario para que el sistema funcionase, o estamos acudiendo al contrato menor en más ocasiones de las que sería recomendable? No parece que ese vaya a ser el camino. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino, cuando nos exponía esta mañana a primera hora la experiencia portuguesa, pues nos sorprendía algunos de nosotros ver que ya desde el año 2008-2009 empezase Portugal apostando por la contratación pública electrónica, pero los problemas que vienen después, que han venido después con los modelos, ese modelo privatizado de plataformas, el problema que se ha planteado, las cuotas de mercado, el posible ajuste de esos procedimientos, el procedimiento por invitación, simplemente con un correo electrónico, cuestión que creo que ha sido de máximo interés ver cómo funciona el sistema. Otro de los aspectos muy importantes es el de la legislación de transparencia y buen gobierno, porque al final lo que nos parece a todos, o una de las primeras conclusiones que podríamos extraer es que hay mucha normativa que trata sobre este mismo tema. Hay mucha normativa que pone el acento en esa transparencia, en la necesidad de ser transparente, en la necesidad de atender a la eficiencia, en la necesidad de atender a determinadas realidades que después parecen no cumplirse, o parece cumplirse a medias, porque todas las normativas no debiera vivir de espaldas una a otra. Y hemos visto, en materia de contratación pública, que se ha vivido de espaldas a otras legislaciones, o que las otras legislaciones han vivido de espaldas también a la normativa de contratación pública. Lo hemos visto con la Ley 39, lo vimos en su momento con la Ley del 2007 de previsión de electrónica. O sea, lo hemos vivido, lo estamos sufriendo, y yo creo que parte de ello lo vemos con evidencia, lo hemos visto claramente en la exposición, por ejemplo, de la profesora Córcoles, de gallego. ¿Sabes lo que pasa? Que
como yo, para mí eres Isabel, pues claro, es más complicado utilizarla. Cuando hemos visto las necesidades de buscar en la ley de transparencia algunas de las deficiencias de la normativa de contratación pública. Y al revés también, el buscar el subterfugio, y utilizo la palabra un poco fuerte, de la ley de transparencia para conseguir información a la que no se puede tener acceso en vía de confidencialidad por la ley de contratación. ¿Qué me lleva a pensar en eso? Pues que debiéramos articular ese Big Bang del que hablaba. Va a ser necesario, pero va a ser necesario desde la tecnología, desde el punto de vista, después de haber salido de este seminario, lo que parece que me queda claro es que la tecnología va a ser uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. Claro que podemos vencer resistencias por parte de los alcaldes, por parte de tal. Yo vengo también de una comunidad autónoma donde los municipios son muy pequeñitos, donde hay mucho alcalde que lo que quiere es que la contratación pública quede en su ámbito municipal, que digamos que eso sí que no ha cambiado con ninguna de las legislaciones de contratos, por mucho que lo queremos hacer evidente, pero que por la tecnología, vía tecnología, se pueden conseguir muchas más cosas, porque se pueden vencer resistencias, y cuando ya no queda más remedio que atender. Mira, en Burgos, en la Diputación de Burgos, se ha extendido los contratos menores en virtud de una plataforma. Y entonces hay ayuntamientos, hay municipios donde se están licitando cuestiones como los trofeos de las fiestas patronales. Los trofeos que antes iba pues a la tienda de abajo y decías, oye, 4 medallitas que semejen al oro, la plata y al bronce, con unas copitas y demás, pues se está licitando. Y entonces ves en la plataforma de contratación pública un contrato por 837 euros. Además recuerdo la cantidad porque me hizo especialmente, me resultó curioso, y dices, pues esto es. Y tal vez esto es a lo que vamos abocado. ¿Que lleva burocracia? Sí, pero yo creo que la vamos a ir interiorizando. Que al principio nos cuesta mucho, que esa burocracia de decir, me meto en la plataforma, despliego un contrato menor y demás, después se ha ido de alguna manera solapando y se ha ido superando todas esas dificultades. Falta un tratamiento de datos. Vuelvo a insistir en ello. Cuando esta mañana hablábamos y participaban diferentes asistentes, se hablaba de principio de ley especial, no principio de ley especial, cómo articulamos la ley de transparencia con la ley de protección de datos también, que ha salido a relucir, con la reutilización de los datos en el sector público, con la transparencia necesaria. Juguemos con esos datos, analicemos esos datos. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo no sé quién tiene que hacerlo. Pero es verdad que cuando hablaba Paco ahora, antes de irse, de la necesaria combinación de diferentes profesiones en la materia de contratación pública, yo cada día lo veo más claro. Yo no sé de estadística, yo no sé tratar esos datos. Yo no sé de SPS, bueno, aprendí un poquito, pero yo creo que ahora ya se me habrá olvidado o estará más que superado. Entonces, ese tipo de análisis corresponde hacerlo. Y corresponde hacerlo, pues no sé a quién, tal vez a la oficina. A la oficina que comentábamos esta mañana, pues podría ser. ¿Por qué? Pues bueno, pues tiene entre sus cometidos y entre sus funciones sí que tiene establecido el determinar un poco un plan estratégico, y más que el plan estratégico que ha sido publicado hace poco en el Boletín Oficial del Estado de Compra Pública Responsable, que no nos va a llevar a nada. Los poderes públicos no tienen la intención de hacerlo. Es un punto de flaqueza por las cuestiones que ponía en evidencia antes, porque no van a retratarse, no van a decir qué mal lo estamos haciendo. Tal vez ese órgano supervisor debiera ponernos en evidencia lo mal que lo estamos haciendo. En la contratación pública transfronteriza me ha encantado.
Me ha encantado porque esos problemas, con respecto a los comunitarios, yo lo había visto. Pero bueno, ya cuando vamos a contratar con operadores económicos de Japón o de Estados Unidos, es evidente. En Estados Unidos, por ejemplo, todas las cuestiones nuestras de los sellos y demás, es que les supera. Es como, pero si te estoy diciendo que sí, ¿por qué tengo que poner un sello en el que lo acredite? Bueno, pues tal vez tenemos que llegar a eso, o tal vez tenemos que llegar a reconocimientos un tanto menos complicados que lo que en algún momento solemos hacer. Cuando hablamos de blockchain, mira, yo cuando pienso en blockchain me nublo. Me nublo por dos razones, porque después de haberte oído en distintas ocasiones ya empiezo a entenderlo, empiezo a comprenderlo, y veo su gran potencial. El potencial desde el punto de vista también de la identificación de los licitadores, desde el punto de vista de dar sentido a esos principios de publicidad, a ese principio de integridad, y de integridad no solo con respecto a la lucha contra la corrupción, sino la integridad de las propias ofertas. El que sea o no un dato de carácter personal la huella, lo hemos discutido y, bueno, me lo interiorizaría un poco más y lo seguiré estudiando un poquito más. Va un poco en función también del DEU. Hemos hablado en distintas ocasiones de si es necesaria o no la firma en el DEU cuando hay un sistema que ya acredita quién lo presenta, pero sin embargo a la hora de la verdad en las administraciones públicas te siguen requiriendo la firma. Siguen atendiendo a la firma. Ya han superado un poquito el tema papel, pero siguen apurando en ese aspecto. Cuando hablamos de la innovación en la contratación pública, bueno, pues me parece perfecto hablar superando el concepto de innovación desde el punto de vista del mercado y llegar a otro tipo de innovación. Cuando hablamos de innovación, podemos hablar también de la compra pública precomercial, que también no ha salido a relucir, pero es otro de los aspectos. Japón, por ejemplo, es uno de los grandes estados en que está trabajando sobre la contratación pública precomercial. En el sentido de, vamos a buscar de alguna manera soluciones técnicas a los problemas que nos están generando. Podríamos llegar pues a determinadas conclusiones y a dar cumplimiento a esas necesidades funcionales distintas, porque en último extremo lo que se pretende es suplir una necesidad del órgano de contratación, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo hagamos eso? ¿Cómo es el camino para realizar eso? Es una tarea que nos concierne a todos. ¿Una ley de contratación nueva? Pues mira, seguramente sí. Y nueva no partiendo de la anterior. De base cero. De base cero. Partiendo de dos razones más simples. Más simples para los operadores económicos. Más simples para que cualquier licitador económico o una pyme, por ejemplo, en realidad pueda licitar, pueda llegar a licitar. Porque si se lo hacemos tan complicado como lo estamos haciendo, por mucho que en la exposición de motivos digamos que queremos facilitar la incorporación de las pymes a la contratación pública, no es una realidad. No es una realidad evidente. Vamos a buscar esa necesidad de formación, yo creo que es importante, y una formación interdisciplinar, un poco en la línea que os comentaba. De la contratación pública, bueno, la trabajamos desde el punto de vista del derecho, pero es que desde el punto de vista de los ingenieros también me interesa conocer el punto de vista de los técnicos que redactan los pliegos de cláusulas de prescripciones técnicas, no solo los de condiciones administrativas. Necesitamos además un modelo de compra diferente, eso está claro. El modelo de compra diferente que atienda a las realidades de este país. Y a mí me gustaría ver ese mapa de administración local, de administración autonómica y de administración general del Estado. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que la utilización de algunos procedimientos de adjudicación son diferentes dependiendo del ámbito en el que nos estemos moviendo. Isabel, me ha oído muchas veces Miguel Ángel, o sea, Burgos tiene el municipio menos poblado de España, que son 5 habitantes. Es que cuando digo 5 no es porque no es que tienen nombres propios y todos superan la edad de 70 años.
¿vale? O sea que para encontrar, por ejemplo, mesa a la hora de... Gente con experiencia. Sí, gente con experiencia. Gente con experiencia, pero que en realidad atiende a una realidad muy diferente a la que puede tener un gran municipio, un municipio de gran población, para poder entendernos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues generar espacios de economía de escala. La compra pública conjunta, pues hacerla tal vez una realidad. Que no es algo, es algo que está recogido en el ordenamiento jurídico, pero vamos a innovar sobre ello. ¿Por qué no podemos innovar sobre ello? ¿Por qué no podemos hacer procedimientos que atiendan a esa realidad, que cubran las necesidades de distintos órganos de contratación? Porque cada órgano de contratación quiere tener su poder soberano. Y mientras cada órgano de contratación quiera tener su poder soberano, pues difícilmente podemos llegar a ser de verdad eficientes en la contratación pública. Y voy a terminar con algo que lo había apuntado por aquí, pero que con tantas hojas pues va a ser complicado, y es que debemos asumir retos. Eso es uno de los apartados que ha salido. Hay que asumir retos, hay que lanzarse a nuevas realidades. Nuestro momento de Big Bang puede ser ahora, podría ser ahora, vamos a ver si de verdad va a ser o no. Terminamos como empezó Isaac en la presentación del seminario. Debemos repensar las posibilidades de las TIC en la administración pública. Y han salido muchas de las cuestiones. Es decir, cuando hablamos del procedimiento abierto simplificado y de la posibilidad de que se articulen mecanismos en que no necesitemos una mesa de contratación, sino que sea simplemente una máquina quien nos diga quién presenta la oferta económicamente más ventajosa, también se quita cierta responsabilidad a los órganos de contratación desde el punto de vista de decir, no, mira, la resolución ha sido esta, entonces yo no he podido hacer nada. ¿Por qué? Bueno, porque está trazado todo el procedimiento y ya no se puede interceder de alguna manera en eso. Cuando hablamos también de las TIC en la administración pública, hablamos también de la posibilidad de analizar cuestiones como las bajas, el estudio de las bajas. ¿Por qué en unas comunidades autónomas hay más bajas que en otras? ¿Quién realiza esas bajas? Bueno, pues que todo eso se pueda estudiar, y se puede estudiar de manera mecanizada. Porque el tema de las ofertas anormalmente bajas se puede estudiar desde el punto de vista estrictamente del estudio, de un estudio cuantitativo, de ver cómo funcionan y cómo llegamos a eso. Utilizar la tecnología, que no nos dé miedo la tecnología. A mí me da miedo la tecnología, pero que hagamos de la tecnología una aliada y no una enemiga. No nos podemos olvidar que para mejorar en todo caso la contratación pública, en último extremo lo que se trata de garantizar y de mejorar es la prestación de servicios públicos, que yo creo que ahí algunas veces nos hemos perdido. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues una mejor prestación del servicio público para los ciudadanos, que lo vean como una realidad. Y ese es el otro reto, el reto de llegar a una mayor eficiencia en la contratación pública para una mayor prestación de los servicios públicos. Creo que con este seminario hay cuestiones que nos han quedado más o menos claras, hay otras que quedan simplemente apuntadas, y creo que el reto vuestro en estos 2 años que tiene este proyecto de investigación es hacer efectivo y darnos pie a que podamos seguir trabajando sobre ello. Todas estas conclusiones yo las voy a poner por escrito. Cuando vuelva de vacaciones, yo no me puedo comprometer antes. Cuando vuelva de vacaciones me haya tenido el Big Bang necesario de este curso académico, y entonces pueda realizarlo. Pero en todo caso, muchísimas gracias a todos por las aportaciones que habéis hecho a estas conclusiones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Teresa. Con esto damos por concluido este primer seminario de expertos Innovap CLM. Os anunciamos que en el mes de octubre, si Dios quiere, tendrá lugar un congreso con los temas que vamos a ir tratando en el proyecto.
anunciaremos brevemente la fecha porque, entre otras cosas, la vamos a decidir ahora en la reunión de los miembros del equipo investigador que tenemos programada. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, miembros del equipo investigador, ponentes, altos funcionarios de la Junta. Os agradezco especialmente vuestra presencia y particularmente a vosotros dos que habéis estado hasta el final. Ha sido también Alfonso, que ha venido desde Murcia para estar con nosotros. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Además, su tesis es precisamente sobre esto, sobre contratación pública, con lo cual también ha sido un lujo tenerte aquí. Gracias a todos y nos emplazamos al mes de octubre para este congreso. Bueno, pues para el mes de octubre tienes las conclusiones seguro. No, la semana que viene.